esta noche es los diagramas exegéticos para la elaboración de un sermón de Jesús. Hemos visto entonces el texto. Jehová le dijo a Moisés: habla a los sacerdotes y diles, ¿qué les vas a decir? Uno, les vas a decir que no se contaminen. Ese es el pensamiento central. Y luego comienza a desarrollar ese pensamiento. Que no se contaminen por un muerto, más por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana Mili, se puede contaminar. Entonces el diagrama lo que ha hecho es poner los pensamientos de tal modo que sea más comprensible a la mente nuestra. Ha partido de un pensamiento y ha desarrollado ese pensamiento. Y al lado de ese pensamiento de no se contamine, dice, y tampoco harán tonsura en su cabeza, no traerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Toda esta parte de porque aquí hay varios versículos, ¿no es cierto? Pero el pensamiento que domina todos estos pensamientos secundarios es que el sacerdote no debiera de contaminarse. Hemos dicho que es bueno que sepamos al menos un hebreo instrumental que nos permita identificar los verbos en el hebreo. Aquí el verbo es un verbo hitpael imperfecto, que señala, que muestra, dice, acciones reflexivas. El sujeto es quien realiza, pero a la vez quien recibe la acción o los efectos de la acción. Estaría diciendo, en todo caso, ese verbo: si tú haces esto, tú vas a recibir los efectos de esa acción que cometes. Esa es la enseñanza del verbo hebreo, el verbo hitpael. Imperfecto significa que es una acción continua, no terminada. O sea que Dios dice: no te contamines nunca, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Guárdate de contaminarte siempre. Eso es lo que significa el verbo imperfecto. Segundo, serán santos a su Dios. ¿Por qué? Porque ofrecen las ofrendas para Jehová, y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. En hebreo, kadosh, ustedes deben haber escuchado, kadosh, el verbo kadosh en hebreo, santos serán, ¿no? Y es un verbo imperfecto. ¿Qué significa el verbo imperfecto en hebreo? Dios está diciendo santos todos los días, hoy, mañana, pasado, el siguiente mes, guárdense santos siempre. El verbo imperfecto. 3, hemos visto, y la hija del sacerdote, toca un tema de la familia del sacerdote, los hijos del sacerdote, la importancia de que el sacerdote cuide su familia, sus hijos, ¿no? Si la hija del sacerdote comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¡Qué tremenda consecuencia! O sea, Dios era muy severo. Mandaba a quemar a la hija del sacerdote que comenzaba a fornicar. Y en el hebreo, ese verbo nifal muestra acciones pasivas, donde el sujeto recibe todos los efectos de la acción. Esa chica queda mal vista, queda manchada para toda su vida. O sea, es como el sacerdote diciendo: hija, si tú haces eso, te perjudicas a ti mismo. Si tú cometes esas acciones, ¿qué van a decir de ti? El hitpael, ¿no? O sea, la importancia de los verbos hebreos, ¿no? El sujeto recibe toda la acción del verbo. Muy bien. Y por último hemos visto, ninguno que tenga defecto. Dios dice: los sacerdotes que tengan defectos tampoco pueden ministrar. Y habla de los defectos: ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano,
que tenga nube en el ojo, sarna, empeine o testículo mamário. Un examen completo, ¿no? O sea que, como dice Dios, buscando pues, la perfección en el hombre físicamente. Hoy día será igual. Quizás ya no esté pensando tanto físicamente. Quizás Dios va más allá, incluso ahora, como en el Nuevo Testamento. El que anhela obispado es necesario que sea irreversible. Con eso de irreversible nomás ya tocó cuántas áreas de nuestra vida. Muy bien, hasta ahí llegamos. Miren ustedes el diagrama, cómo nos ayudó a poder captar el pensamiento central y el desarrollo de ese pensamiento. Muy bien. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, a una persona que le falta un dedo, también es un defecto de mutilación. Pero ahí no llegamos con el texto todavía no hemos hecho ningún análisis. Estamos viendo que Dios está pidiendo que los sacerdotes no deben tener ningún defecto. Y el sumo sacerdote más ¿no? Imagínense, o sea, si ahí Dios demandaba asuntos físicos, hoy día ¿quién demanda? Y bueno, yo hice una aplicación muy sencilla que voy a mostrar ahora, que obviamente ustedes pueden, haciendo un estudio más profundo, pueden llegar a esa conclusión. Pero yo aquí termino en esta noche esta breve reflexión. Título del sermón: Demandas del ministerio. ¿Qué es lo que pide Dios a todos los ministros? Ese sería el título. El pasaje bíblico, la película Levítico capítulo 20. Introducción. Yo he hecho una introducción, ustedes pueden hacer otra. Ya hemos dicho que la introducción se hace de muchas maneras, de muchas formas, pero en este caso yo hice una introducción. Esta es la estructura de mi sermón. Una introducción, primera división. El ministerio demanda paz en tiempos de dolor. Ese tema es la contaminación. ¿Yo por qué llego a esa conclusión? Porque ya investigué a qué se refería el tema de la contaminación. Segundo, el ministerio demanda santidad. Tercero, el ministerio demanda el cuidado de su familia. Y cuarto, el ministerio demanda superar las imperfecciones, los defectos. Y tendría una conclusión. Ese sería mi consejo general. ¿Cuántos de nosotros escribimos nuestros sermones? Generalmente hacemos esto, ¿no? Y algunas ideas, pero lo escribimos como si lo vamos a hablar por radio. Pastor, Sí. por ejemplo, bueno, esa es mi manera de hacerlo. Yo cuando voy a hacer una prédica, vamos a decir, hago yo el bosquejo y tiempo. Pero antes yo de salir, me converso al Señor. Que me dé santidad y que me dé inteligencia y sabiduría para poder yo predicar y llegar a los corazones de aquellas personas. Yo no puedo ir a hablar así porque no, eso no me nace en esa forma. Porque yo, mire, voy a hablar una cosa, pastor, lo que me pasó. Yo me preparé para predicar y me amanecí que seguí estudiando y comencé a profundizarme más en lo que quería saber la palabra de Dios. ¿Por qué lo hablaba Dios en esta forma y a qué se debía? ¿No? ¿Y qué es lo que pasa, pastor, cuando las palabras salen solas de los mismos pensamientos y porque el Espíritu Santo se manifiesta en uno?
Hay momentos que no necesito yo leer el bosquejo, no necesito. Lo comienzo yo a hablar. Es una experiencia, pero en este caso, la rigurosidad para el ministro es que el ministro debe de armar la estructura de sus actos. Esa es la rigurosidad. La homilética le dice al ministro, tiene que ser un trabajo sistemático, comenzando desde el inicio hasta el final, ¿no? Y obviamente el Espíritu Santo le da la unción a ese mensaje. Y lo que usted preparó, obviamente va el Señor a añadirle la unción, pues al modo que su mensaje tenga más efectividad todavía. Pero de todas maneras, el ministro tiene que prepararse. Y si es posible, lo tiene que escribir, porque si le dicen, quiero que usted escriba para la revista tal, un sermón, lo tiene que escribir. Lo tiene que escribir, ¿no? Le damos en la televisión 7 minutos. En esos 7 minutos, compártanos un mensaje. Entonces, ante esas circunstancias, el ministro tiene que estar preparado para aprovechar bien ese tiempo que nos queda. Y una de las premisas es que hay que acostumbrarnos a escribir al menos el bosquejo general de nuestros sermones. Yo hice eso, por ejemplo. Este es mi bosquejo general, y de pronto escribí lo siguiente. Todos los ministros que estamos involucrados en la obra de Dios debiéramos de preguntarnos alguna vez, ¿qué pensamos en la vida? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Es preocupante saber que algunos nos enrolamos al ministerio porque fracasamos en otras metas. Otros pensamos que era como un trabajo más. Quizá algunos pensamos que el ministerio nos daría buenas utilidades, los tiempos y las ofrendas. Otros, como no tenían nada que hacer, vieron el ministerio como una tarea que aún no tuvieron ocupados. Algunos pensaron que el trabajo ministerial no daría muchas preocupaciones, como para llevarlo al estrés. El ministerio, en verdad, es un privilegio inmerecido de parte del Señor para quienes se llama, pero también tiene demandas, exigencias, requerimientos. Por tanto, todo ministro debe entender que la oposición, ahí viene la oposición que es el resumen del sermón. Hay demandas del ministerio para el siervo de Dios. Cuando usted predica, usted no dice ahora la proposición. No, usted ya lo dice, ¿cierto? Solamente por un tema didáctico profesional, ¿no? Sí. Hay demandas del ministerio para el siervo de Dios. Frase interrogativa. ¿Cuáles son las demandas que tiene el siervo de Dios? Oración de transición. Las demandas del ministerio para el siervo de Dios son, ¿no? Si usted va tomando los pasos así, con esa rigurosidad, usted se va a dar cuenta que va siguiendo los pasos y solito va viniendo toda la secuencia, ¿no? Las demandas del ministerio para el siervo de Dios son, primera división principal. El ministerio demanda paz en tiempos de problema. Como yo ya hice el estudio, yo ya hice el exégesis y llego a esta conclusión. Parte de la exégesis era esto. En tiempo de Israel, los paganos entregaban a excesos violentos a la muerte de sus seres queridos. Se sajaban, se rapaban la cabeza y la barba, se dejaban crecer el cabello, rasgaban el vestido y echaban ceniza sobre su cabeza. ¿Eso de dónde ya salió? De parte de la exégesis, de la investigación, de lo que estabas diciendo, no se contamine. Entonces yo ya estudio, hago la exégesis y llego a esa conclusión. Primera división secundaria. En la posición, como ustedes saben, ya uno dice división principal, uno va desarrollando las secuelas. El sacerdote debía mostrar moderación. Sin embargo, aunque aún el pueblo de Israel mostraba estos signos externos de dolor, el sacerdote debía mostrar moderación, no debiera contaminarse. O sea, mostrar signos externos de dolor, como lo hacían los que no tenían a Dios
y sosiego. No debiera entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo ya es explicar un poquito el pasaje, ¿no? Estoy explicando el pasaje, todavía no he hecho nada de solo explicando, por eso que el sermón expositivo es explicar el pasaje, explicar el texto que estoy usando para mi mensaje. Ilustración, y ahí viene una ilustración que le da un poco de dinamismo al sermón, que atrae más la atención de la gente. Y mejor, dice que cuando las ilustraciones son más personales, son más efectivas. Cuando usted usa una ilustración que le pasó a usted mismo, usted lo cuenta con todo el énfasis posible. En el tercer año de ministerio, cuando iniciábamos con mi esposo una nueva iglesia, perdimos a Benoni, quien sería nuestro segundo hijo. Recuerdo que fue un golpe muy fuerte para nosotros. Y en el momento que tuve a Benoni en mis manos, sin vida, pregunté al Señor, ¿por qué? No entendí en ese momento, y ahora creo que las fuerzas que recibimos para soportar esas circunstancias vinieron de Dios. Tuve que predicar y ministrar esas mismas noches a la gente, y lo tuve que hacer con un gran dolor en mi corazón, pero mostrando a la gente victoria en Cristo. Fue cuando estuve solo en mi habitación que derramé mi alma y mi corazón con muchas lágrimas delante del Señor. Pero Él nos dio la paz en medio de estos momentos tan difíciles. Entonces, eso refuerza, las invitaciones refuerzan la explicación del pasaje que usted está dando. Segunda división principal, el ministerio demanda santidad. El Señor ordenó a los sacerdotes: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Ese es el texto. El sacerdote no debiera casarse con ramera. Obviamente, uno explica qué significan las ofrendas encendidas, el pan de su Dios, ¿no? Cuando ya está predicando, lo puede explicar, puede ampliar eso. El sacerdote no debiera casarse con mujer ramera o infame. El cargo de sacerdote exigía respetabilidad, tenían que evitar el escándalo. Los sacerdotes tendrían que tener muy en alto los conceptos de moralidad. Se les mandaba casarse con virgen, pues si no, su descendencia no sería apta. El sacerdote ofrecía ofrenda encendida y pan de su Dios. El sacerdote tendría que valorar el ministerio, pues ofrecían ofrenda encendida y pan de su Dios. El pan era hecho con flor de harina, que prefiguraba la vida perfecta de Cristo, sin levadura ni miel, que fermentaban y se corrompían, con sal que implicaba incorrupción, preservación y permanencia. Hoy, el ministro debe tener cuidado del relajamiento y del enamoramiento, simular amor por pasatiempo, no coquetear ni tener acercamiento a hombres o mujeres no convenientes. Entonces yo ya le voy diciendo, de acuerdo a lo que estoy hablando, no le estoy haciendo una aplicación de otra cosa, estoy tocando el punto, ¿no? El punto. Tercera división, el ministerio demanda cuidado de su familia. La exigencia de santidad no era solo para el sacerdote, sino también para su familia. Si la hija del sacerdote fornicaba, deshonraba al sacerdote y tendría que ser quemada al fuego. Seguramente, si la hija del sacerdote llegaba a tal condición, era porque algo descuidó el sacerdote. Elí descuidó su autoridad respecto a sus hijos, quienes menospreciaron el ministerio, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estoy usando otro pasaje que refuerza